Hola, ¿qué tal, prestosos y prestosas? Bienvenidos a nuestro canal Prestosu. Y en nuestros secretos de Asturias de hoy, pues nos hemos venido al Avilés más contemporáneo. En este caso, a nuestras espaldas, en mis espaldas, tenemos el Centro Niemeyer. El Centro Niemeyer fue diseñado por Oscar Niemeyer pensando en que fuera una gran plaza abierta a la educación, a la paz y a la cultura. ¿Os apetece conocerlo? Su arquitecto, Oscar Niemeyer, recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1989. Cuando se celebró el 25 aniversario de los Premios Príncipe de Asturias, fue cuando donó este gran proyecto al Principado. Este asombroso equipamiento fue construido en un tiempo récord, de abril del 2008 a marzo del 2011. En su inauguración, Oscar Niemeyer intervino vía satélite desde Brasilia y el realizador estadounidense Woody Allen ofreció un concierto de clarinete ante más de 15.000 personas. Nos encontramos en este patio de butacas del auditorio del Centro Niemeyer aquí en Avilés. Como veis, está todo decorado en rojo, la moqueta, las butacas y las paredes tienen unas finas láminas, una especie de pequeñas costillas de madera escandinava para mejorar la acústica. Niemeyer pidió y exigió hacer todo el patio de butacas igual, sin ningún tipo de palcos, para aplicar lo que él denominaba el socialismo arquitectónico. Otro de los detalles prestosos que tiene este auditorio del Centro Niemeyer es el escenario o caja. Tiene dos telones, lo que se viene a denominar un telón sándwich, porque tiene el telón normal que se abre, se eleva para cuando comienzan los conciertos o obras de teatro destinados al público en el interior de la sala, y otro telón al fondo que lo vemos pintado de negro, pero en su exterior está pintado de rojo, uno de los colores que maneja Niemeyer, y que se eleva en un momento dado para que los espectadores, miles de espectadores que puedan llenar la plaza, puedan acceder a lo que se está desarrollando en su interior, convirtiéndose así en un espectáculo inolvidable. Aquí tenemos la cúpula, también concebida en su momento como museo. Aparte de su configuración arquitectónica, su secreto más prestoso es la forma en la que fue realizada, con una membrana de PVC presurizada de gran resistencia que fue inflada hasta que tomó forma de cúpula. Ese inflado se produjo en una hora, de tal forma que los avilesinos al día siguiente se levantaron y se encontraron esta cúpula aquí en medio de este Centro Niemeyer. Esta cúpula del Centro Niemeyer acoge hasta el próximo 17 de abril, que es el último domingo de Semana Santa, esta interesantísima exposición sobre el eterno retorno de Carlos Berlanga, de la cual nos habla el director del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros. Es una exposición que presenta la dimensión plástica de Carlos Berlanga como ejemplo de la cultura pop de los años 80 y 90 en España, un paradigma de lo que pudo ser ese tipo de estética y de cultura parecido a lo que pudiera haber sido en versión castiza el Andy Warhol español. Y en el interior de esta espectacular cúpula, dos elementos diseñados por Niemeyer. La impresionante escalera de caracol de hormigón visto sin pintar ni recubrir y, de manera cenital, esa lámpara que, como un ovni gigantesco, nos observa desde las alturas. Uniendo el auditorio y la cúpula, esta espectacular y esta bastante original pérgola, una especie de marquesina que Niemeyer construyó y diseñó para nosotros los asturianos, porque en teoría, como aquí en Asturias llueve tanto, lo hizo pensando, fue un guiño a esta tierra lluviosa para que los espectadores que acudieran a esos grandes conciertos que se producían y se producen aquí en este gran espacio, en esta gran plaza, pues no se mojaran y se colocaran debajo de la marquesina. Otro de los espectaculares edificios que conforman este Centro Niemeyer de Avilés es la Torre, este mirador desde el cual podemos admirar el Avilés medieval a mis espaldas y el Avilés más contemporáneo, con todas las vistas no solo de la ría sino de la zona industrial. Sin duda que es un espectáculo celebrar aquí cualquier tipo de evento, cualquier tipo de celebración, porque aquí vemos todo lo que es nuestro Avilés
más querido y medieval. Bueno, prestosos y prestosas, todo se acaba, pues hemos llegado al final de este Secretos de Asturias de hoy. Nos hemos venido a Avilés, a este centro Niemeyer tan interesante, que os hemos contado muchos secretos, y ya sabéis, a partir de ahora lo que tenéis que hacer es buscar nuestro canal, Canal Prestoso, suscribiros, dar al like o al me gusta si ha sido así, y si tenéis alguna opinión, bienvenida será. Os esperamos en la próxima.